El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que ha bajado del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Palabra del Señor. Repitan conmigo: ven Espíritu Santo. Llénanos de tu luz. Llénanos de tu amor. Llénanos de tu sabiduría. Para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Pueden sentarse. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios en este día. Fíjense algo interesante, ¿no? La primera lectura nos habla de un pecado que muchas veces nosotros cometemos. A ver, ¿cómo se llama ese pecado? Levanten la mano los que vinieron a misa. Muy bien. A ver, ¿cómo se llama el pecado que cometió el pueblo de Israel y que muchas veces hoy seguimos cometiendo nosotros? El pecado de la murmuración. ¿Y qué es la murmuración? El chisme. Hablar de lo que usted no sabe. Inventar lo que no es. Eso se llama el pecado de la murmuración. ¿Cuántas veces hemos caído en ese pecado, no? Caemos en ese pecado. Es que yo escuché que el Padre dio, y el otro día, y el otro entonces viene y le remata y diciendo, es verdad, y no sabe, ¿sí? A ver, si usted va a hablar algo, va a decir algo, si usted dice que el burro es blanco porque usted tiene los pelos, ¿dónde? En la mano. Si usted no sabe, no se meta, que ese no es su problema. ¿Usted se va a salvar por saber eso? ¿Usted se va a salvar si eso es verdad o eso es mentira? ¿A usted le interesa? No. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Fíjense lo que dice la palabra de Dios. El pueblo de Israel estaba cansado. Comenzaron a murmurar, a hablar mal de Dios, a hablar mal de Moisés. Tanto que ¿quién le daba de comer al pueblo de Israel? A ver, ¿quién le daba de comer al pueblo de Israel? Dios. ¿Qué le daba? ¿El maná de dónde? Del cielo. El pueblo de Israel no tenía que sembrar, no tenía que cosechar, no tenía que amasar la harina, no tenía que hacer nada. Lo único que tenía que hacer era pararse en la mañana, recoger el maná y comer. Y murmuraron de Dios. Imagínense. ¿Ah? Hablaron de Dios. Ahora, ¿qué se puede esperar de nosotros? ¿No? De nosotros van a hablar. Siempre van a inventar, siempre van a decir cosas. El pueblo murmuró contra Moisés. ¿Quién era Moisés? Aquel que Dios le dijo, tú vas a llevar este pueblo, lo vas a sacar de la esclavitud del faraón, lo vas a pasar por el mar, lo vas a pasar por el desierto, lo vas a llevar a la tierra prometida donde mana leche y miel. Y el pueblo murmuraba. ¿Qué mal hacía Moisés? Ninguno. ¿Qué mal hacía Dios? Ninguno. ¿Y qué dijo el pueblo? Estamos cansados de esta miserable comida. Tenían el pan y para ellos era algo miserable, ¿sí? Y muchos de nosotros nos quejamos y nos preocupamos porque hablan de nosotros. Ay, padre, es que esa vieja, la vecina mía, eso habla, eso dice. Mire la palabra de Dios que dice que el mismo Dios fue criticado, fue murmurado por su pueblo. Por su pueblo. Porque ¿qué le hacía falta a ese pueblo? Llegar a la tierra prometida, no más. Dios les daba todo. Dios le daba todo. Ellos no tenían que hacer simplemente caminar hasta la tierra prometida. Y se quejaron de Dios. Se quejaron del mismo Señor.
Por eso, queridos hermanitos, cuando hablen de nosotros, hagan y digan, como dijo una vez un amigo mío, ahí les dejo mi costilla, ¿sí? Hagan con eso lo que puedan. No se preocupen, no se den mala vida. Hay gente que se da mala vida porque hablan de ellos. No se den mala vida. No se preocupen por eso. ¿Ustedes se imaginan que yo como el párroco de ustedes, el sacerdote de ustedes, me preocupara por lo que hablan del padre Eudis? No, ni estuviera aquí. Ya no tuviera más pelo del que ya poquito que me queda, ¿sí? Ya, a mí me da igual. A mí que hablen, que digan, como dice la canción que le he cantado a ustedes un domingo en la misa, que hablen lo que quieran, que digan lo que quieran, que hablen mal de mí. A mí eso me da igual. A mí lo que me interesa es llevar el mensaje de la palabra ¿de quién? De Dios. Eso es lo que a mí me interesa, ¿sí? Allá ustedes si lo escuchan, si no lo escuchan, si lo ponen en práctica o no lo ponen en práctica. Por eso, queridos hermanos, no nos preocupemos por la murmuración de la gente. Y mire, para el que murmura, eso es un pecado. Es un pecado. Dios le dijo al pueblo, ustedes están murmurando. Ahora sí les voy a mandar algo para que hablen. Y les mandó serpientes venenosas. Ahí sí hizo el pueblo, como dijo el Chavo del 8, vino con el rabo entre las piernas, ¿no? Dele, Moisés, ahora sí hable con el Señor, ¿sí? Que hemos pecado al murmurar. Ahora sí. ¿Y qué dijo Dios? Pues hagan una serpiente de bronce, colocan en lo alto en un palo, todo el que sea mordido y mire la imagen de la serpiente, ¿qué va a pasar? ¿Quedará qué? ¿Quedará qué? Levante la mano los que no han cenado. Todos. Y yo hablo más duro que casi 70 personas que hay aquí. A ver. Dios, ¿qué mandó a hacer? Una imagen. ¿Una imagen de qué? De una serpiente. Y Dios dijo, todo el que sea mordido por las serpientes y mire la imagen, ¿quedará qué cosa? ¿Quién curaba? ¿La imagen o Dios? ¿Por medio de quién? ¿Dios prohíbe las imágenes? Dios prohíbe la idolatría. Eso sí. No las imágenes. Esto un poquito como para los evangélicos que nos siguen también por las redes sociales, ¿no? Que dicen, es que Dios prohíbe las imágenes. No, señor, Dios no prohíbe la imagen. Dios mandó a hacer una imagen, una serpiente, la mandó a colocar en lo alto y todo el que fuera mordido y mirara la imagen quedaba curado. ¿Qué hizo el pueblo mucho tiempo después? Se le olvidó que era Dios el que hacía los milagros y comenzó a adorar la imagen. Cayeron en el pecado de la idolatría. Por eso en el libro del profeta Ezequiel, creo que se destruye esa imagen. Si mal no lo recuerdo. Si estoy equivocado, pues me corrigen, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se le había olvidado que el que hacía el milagro no era la imagen, sino Dios. Al pueblo se le olvidó y creyó que era la imagen la que hacía el milagro. Tanto es así que hasta nombre le pusieron a esa imagen, a ese Dios, que ellos se crearon falso, ¿sí? Y por eso se mandó a destruir la imagen. Pero Dios no prohíbe las imágenes, Dios prohíbe la idolatría. Y la murmuración, queridos hermanos, es un pecado. Es un pecado que Dios condena. Por eso cuando usted vaya a hablar de alguien, primero, pregúntese, ¿será verdad? 2, pregúntese, ¿me interesa a mí? 3, pregúntese, ¿será que mi vecino lo sabe? Y no se ponga a hablar lo que no es. No se ponga a hablar lo que no es. Porque a veces murmurando metemos a otras personas en problemas. Porque es que yo creo. Es que yo lo vi. Es que yo vi que el padre salió del Hotel La Habana. ¿El hotel, sabe cuál es ese hotel? Ay, sí que no saben. Todo el que va para Barinas sabe que cuál es el hotel ese La Habana. El que está en toda la redoma, el que tiene los vidrios azules. Ay, pecado. Ustedes no van a Barinas. Allá, creo que se llama La Habana, creo que es, ¿no? El que tiene los vidrios azules llegando a la redoma por la industrial, ¿sí? No llegan para allá, ajá. Usted pasa por otro lado, ¿verdad? Sí. Y ustedes ven al padre Eudi salir del Hotel La Habana, ¿y qué van a decir ustedes? El padre estaba matando un tigrito por ahí, ¿no? Y el pobre cura estaba visitando a un enfermo, el dueño del hotel que estaba para morirse y le estaba echando los óleos, ¿no? Y la gente habla lo que no es, lo que ellos se imaginan. Ese es el pecado de la murmuración. Hablar lo que yo pienso que está haciendo una persona y eso no es verdad. Pecado de la murmuración, así que cuidado. Tengan la lengua, ¿cómo se llama? ¿Tengan la lengua qué?
Eso, domínenla sin hueso. No dejen que la sin hueso lo dominen a ustedes. No, domínenla sin hueso. Déjenla quieta. Utilícenla para lo que tiene que ser. Para alabar a Dios. Más nada. ¿Sí? Como dice el Señor en su palabra. Para decir sí cuando es sí. Y para decir no cuando es no. Lo demás viene del demonio. Así de sencillo. Para eso es la lengua. Así que cuidemos la lengua. Dejémosla quieta. ¿Sí? Y utilicémosla para alabar a Dios. Estamos celebrando también la fiesta de la exaltación de la Santa. ¿De la Santa qué? Cruz. La Santa Cruz, Cruz de Mayo. ¿Sí? Y para los protestantes evangélicos dicen que la cruz es maldita. ¿Qué dicen los evangélicos? Es que si por ejemplo a mi hermano lo matan con un cuchillo, entonces yo voy a tener el cuchillo como bendición. No. Pero el problema es que la cruz es signo de salvación. Porque maldición o maldita no es la cruz. Maldito es el que cuelga ¿de dónde? De la cruz. Ahora, vamos a verlo a la luz de la palabra de Dios. Venga para acá. ¿Sí? Vamos a verlo a la luz de la palabra de Dios. Vamos a comenzar con una cita bíblica del Antiguo Testamento. Libro del profeta Ezequiel. Capítulo 9, versículo del 4 al 6. Vamos a escuchar una cosa importante. La cruz protege al pueblo de Dios. No lo voy a decir yo, lo va a decir la palabra de Dios. Textualmente lo vamos a escuchar de la palabra de Dios. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 9, versículo del 4 al 6. A ver, ¿libro del profeta qué? ¿Libro del profeta qué? Capítulo 9, versículo del 4. Vamos a aprendiéndolo. A ver, libro del profeta, capítulo 9, versículo del 4 al 6. La cruz protege al pueblo de Dios. Escuche, preste atención. Pare la oreja. Y le dice, recorra Jerusalén y marca con una cruz en la frente. Tranquilo, pollo, que el agua está hirviendo. No se me vaya apuradito, poco a poco, calmadito, para que esta palabra de Dios pueda llegar, ¿sí? Para que la palabra de Dios pueda llegar, poco a poco. Léemela pausadamente. ¿Ustedes están apurados? No. Ah, bueno. ¿Usted tiene una semana aquí? Sí. Así que tranquilo, ¿sí? Poco a poco, porque la palabra de Dios, una cosa importante, queridos católicos, de que debemos aprender, la palabra de Dios no se lee a la carrera. Porque ¿cuál es el problema? Que cuando nosotros leemos la palabra de Dios a la carrera, primero nos comemos palabras y segundo, decimos lo que no dice la palabra de Dios, ¿sí? Por eso hay que leerla pausada, poco a poco, calmada, ¿sí? Así que tranquilo, pollo. Muy bien. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 9, versículo del 4 al 6. Y le dice, recorra Jerusalén, marca con una cruz. ¿Hay que marcar con qué? Con una cruz. Marca con una cruz. El libro del profeta Ezequiel, capítulo 9, versículos del 4 al 6, viene a decirnos a nosotros que la cruz no es de maldición, que la cruz es de protección, es bendición de parte de Dios, que Dios quiere proteger a su pueblo. Libro del profeta, ¿quién? Capítulo, versículos. Escuche lo que dicen. Y le dice, recorra Jerusalén, marca con una cruz. ¿Marca con qué? Con una cruz. ¿Dónde? Vamos a ver. En la frente. ¿Dónde va la cruz? ¿Se acuerdan el miércoles de ceniza? El miércoles de la ceniza, el sacerdote marca con la ceniza en la frente una cruz. Señal del verdadero cristiano. Entonces, para el evangélico que dice que la cruz es signo de maldición, pregúntele a Dios por qué Él mandó a poner en la frente de la gente una cruz. Vamos a ver qué más dice la palabra de Dios. A los hombres que se lamentan y que gimen. ¿Se la mandó a colocar a quiénes? A los hombres que se lamentan de su pecado, que gimen, que lloran por sus pecados, por sus miserias. Por todas esas cosas por todas esas prácticas escandalosas que se realizan en esa ciudad. Luego le dice a los otros, de manera que yo los entienda, recorra la ciudad entera de él y maten, no perdonen a nadie, que su ojo no tenga piedad. Viejos, jóvenes, muchachos, niños y mujeres, mátenlos hasta acabar con ellos, pero no toquen a los que tienen la cruz
¿A cuáles no podía tocar el ángel? ¿A los que tienen qué? Ustedes se imaginan que Dios en este tiempo dijera, bueno, voy a mandar un ángel a la tierra y el que no tenga la cruz, pailas, papá. ¿Y quiénes no tienen la cruz? Los evangélicos, ¿sí? Porque los católicos, que sea una crucecita chiquitica, cargamos en el pecho, ¿verdad que sí? Pero los evangélicos no tienen cruz. Imaginen que Dios diga, voy a mandar un ángel exterminador y al que no tenga la cruz, mátenlo, acaben con esa vaina, ¿sí? Pues, mijos, a creer en la Santa Cruz, porque es poder ¿de quién? De Dios. Ahora vamos a verlo en Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 17 al 25. Vamos a ver qué nos va a decir la palabra de Dios. Esto era en el Antiguo Testamento, libro del profeta Ezequiel, donde Dios manda un ángel a exterminar al pueblo, pero aquel que tuviera la cruz en la frente quedaba con vida. Ahora vamos a ver qué nos dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 17 en adelante. Escuchen, presten atención. De todas maneras, no me ha enviado Cristo a bautizar, sino a proclamar el Evangelio, y no con discursos sofisticados, no sea que borremos de la cruz del Mesías. No sea que borremos la cruz del Mesías. No me le ponga palabras, pollo. Muy bien. Bien es cierto que el lenguaje de la cruz, Bien es cierto que el lenguaje de qué. ¿El lenguaje de qué? El lenguaje de la cruz. Hay que hablar de la cruz. ¿Sabe quién es el autor de la carta a los Corintios? San Pablo. Pablo escribe la carta a los Corintios y Pablo está exaltando la Santa Cruz. El lenguaje de la cruz, sigan. resulta una locura para los que se pierden. El lenguaje de la cruz es una locura. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? ¿Y quiénes son los que se pierden? Los que no quieren creer en la cruz de ¿quién? De Cristo. Así de sencillo. ¿Sí? Dice San Pablo, la cruz de Cristo es una locura para los que se pierden. Vamos a ver qué más dice. Pero para los que se salvan, Pero para los que se salvan, es decir, para los que creemos en Cristo, mire lo que viene haciendo la cruz. para nosotros Es decir, para nosotros, es poder de Dios. ¿es poder de quién? De Dios. Hace rato estaba celebrando una misa y me preguntaba un muchacho, ¿no? Me decía, padre, a mí me preguntaron los evangélicos que cómo es eso de estar rezando, repitiendo y repitiendo y repitiendo Padre Nuestro y Dios te salve, y Dios te salve, y Dios te salve. Y eso dice la palabra de Dios que son vanas repeticiones. Le dije yo, le voy a hacer una pregunta. Si yo le muestro con un solo versículo, uno solo, que alguien más poderoso que los evangélicos oraba repitiendo, ¿usted lo cree? Me dijo, sí, si es así, sí. Le dije yo, facilito. No le voy a dar la cita para no ahorrarles pereza a ustedes. Tienen que buscarla, ¿sí? Pero Jesús en el huerto de los olivos dice que fue y oró por primera vez y le dijo a Dios, Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fue donde estaban los apóstoles y estaban dormidos. Volvió a rezar otra vez y volvió a decir lo mismo. Señor, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fue donde estaban los apóstoles y le dijo, no han podido ni siquiera rezar conmigo una hora, velen y oren para que no caigan en tentación. Y dice la palabra de Dios que volvió de nuevo a orar repitiendo las mismas palabras. Le dije yo, ¿quién hizo eso? Le pregunté yo, me dijo, Jesús. Yo le dije, ¿usted quién le cree? ¿A Jesús o al pastorcito evangeliquito que le quiere sacar el diezmo? Bobo. Me dijo, no, yo le creo a Jesús. Yo le dije, bueno, listo. ¿Sí? Así es sencillo. Porque así se mata, como dice el dicho, criollamente el llanero, se mata la culebra ¿por dónde? Por la cabeza. Sigamos leyendo entonces 1 Corintios capítulo 1, versículo 17. Siga. Ya lo dijo la Escritura. Destruiré la sabiduría de los sabios y haré fracasar la profecía de los instruidos. ¿Por qué? Porque aquí está Pablo diciendo, la cruz de Cristo para aquellos que no creen es locura, pero para nosotros que creemos, ¿qué cosa es la cruz de Cristo? ¿Poder de quién? ¿Qué cosa es la cruz de Cristo? Poder de Dios. Poder de Dios. ¿Y quién lo dijo? ¿La palabra? Así que cuidado con creerle a los evangeliquitos protestantes, ¿no? Es más, en Gálatas capítulo 6, búsqueme Gálatas capítulo 6, vamos a ver cómo el apóstol se siente orgulloso de la cruz. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Mire lo que nos dice esta
hermosa carta. Cómo hay que sentirnos orgullosos de la cruz de Cristo. Así que cuando alguien le hable mal de la cruz, dígale, no, Señor. En la Biblia dice claramente que la cruz es poder ¿de quién? ¿Es poder de quién? De Dios. Así de sencillo. Que le muestre que no es poder de Dios, para que usted vea que no se lo van a mostrar, porque no está en la Biblia. Pero si usted le dice la cruz de Cristo es poder de Dios, porque lo dice la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 17 en adelante, esa persona se tiene que quedar, mire, calladita, porque los católicos saben. Así que católicos, a estudiar y aprenderse la palabra de Dios. Gálatas capítulo 6, versículo 14, escuche lo que nos dice, presten atención. En cuanto a mí, no quiero sentirme orgulloso más que de la cruz de Cristo. En cuanto a mí, no me quiero sentir orgulloso más que nada, sino solamente en la cruz de ¿quién? ¿En la cruz de quién? El apóstol se siente orgulloso, hablando de la cruz de Cristo. Y a nosotros católicos a veces nos da vergüenza porque el evangélico viene diciendo que la cruz es signo de maldición. ¿Sí? Y entonces el católico llega y la agarra y la esconde para que no le digan nada. ¿Sí? Sí, hay católicos que les da vergüenza. Hay católicos que se meten el rosario adentro porque si encuentran un evangélico, entonces van a comenzar a hablar. Ay, yo no quiero pelear con esa persona. Es que usted no quiere pelear, es porque usted no sabe defender la fe. Por eso es que usted se guarda las cosas. ¿Sí? Pero un buen católico carga la cruz aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice el profeta Ezequiel, la cruz protegió al pueblo ¿de quién? De Dios. El ángel exterminó a todos menos al que tenía la cruz. Dice Pablo, la cruz es poder ¿de quién? Locura para los que se pierden, para los que no creen, pero para nosotros que creemos es poder ¿de quién? De Dios. Pablo dice, yo no me quiero enorgullecer de nada, sino solamente de la cruz ¿de quién? De Cristo. Siéntanse orgullosos de la cruz de Cristo. Es más, mire lo que nos dice Filipenses capítulo 3, versículo 18. Vamos a escuchar. Qué importante es que ustedes y yo amemos la cruz de Cristo. Porque en la cruz de Cristo Él clavó nuestras miserias, nuestros pecados, para darnos la... ¿Qué nos dio Cristo en la cruz? La salvación. ¿Qué nos dio Cristo en la cruz? Por tanto, debemos sentirnos orgullosos, de esa cruz de Cristo. Como personas nos sentimos orgullosas, ¿sí? De la cruz de Cristo. Así de sencillo. Entonces, vamos a ver qué nos dice Filipenses capítulo 3, versículo 18. Porque muchos viven como enemigos. Escuche. Muchos viven como enemigos. Vamos a ver de quiénes son los enemigos. De la cruz de Cristo. ¿De la cruz de quién? De Cristo. Y hoy en día, ¿quiénes son los enemigos de la cruz de Cristo? Ah, los evangélicos. Muchos hoy viven enemigos de la cruz de Cristo. Así que usted no puede ser un enemigo de la cruz de Cristo. Usted tiene que sentirse orgulloso de la cruz de Cristo. Siga. Se los he dicho a menudo y ahora se los repito llorando. Está triste el hombre. Se los ha repetido. Se los ha dicho y la gente no quiere creerlo. Hoy en día es igual. ¿Cuántas veces se le dice, se le repite? Y se los lee usted con la palabra de Dios. Usted le saca el texto y hay gente que es necia, terca. Como decía el Señor con los discípulos de Maús, hay gente que es dura de... ¿Dura de qué? Corazón. No quieren dejar que la palabra de Dios entre en ellos. Búsqueme Efesios capítulo 2, versículo 16, para que veamos otra cosa importante de la cruz de Cristo. A ver, fíjense cómo la palabra de Dios nos habla de la maravilla de la cruz, exalta la cruz, y nosotros, o muchos católicos, con que solamente el pastorcito le diga que la cruz es signo de maldición, ya con eso les tambalea la fe. Qué pobres de católicos cuando la fe se tambalea porque viene uno autonombrado, como dice Jeremías 14:14, que utiliza el nombre del Señor, dice que viene en nombre del Señor y viene de parte del diablo para engañarlos a ustedes. Porque ¿saben quién se puso bravo cuando Cristo murió en la cruz por la salvación de todos? El diablo. Por eso Él les está inyectando a los protestantes de que la cruz no es signo de bendición, sino signo de maldición. Y por eso Pablo lo dijo, no señor, la cruz para nosotros lo que creemos es poder ¿de quién? De Dios. Y yo me siento orgulloso de la cruz de Cristo. Vamos a ver qué nos dice Efesios capítulo 2, versículo 16. Escuche. Destruyó el odio en la cruz. ¿Dónde destruyó Jesús el odio? ¿El odio de quién? Del diablo.
en la cruz. En la cruz. ¿Qué más dice? Perdón. Efesios 2:16. Habiendo hecho de los dos un solo pueblo, lo reconstruyó con Dios por medio de la misma cruz. Dios reconstruye el pueblo por medio de ¿quién? De la cruz. Ahora, qué importante es la cruz, ¿no? Qué importante es la cruz. Por eso nosotros como cristianos siempre, cada vez que debemos pasar por un templo, debemos hacernos por lo menos la señal de la cruz, ¿sí? Antes de acostarnos tenemos que hacernos ¿qué cosa? La señal de la cruz, santiguarnos, ¿sí? Antes de levantarnos, al despertar, tenemos que santiguarnos, darle gracias a Dios. Usted va a comer, hágase la cruz, dele gracias a Dios. Eso no es signo de maldición como dicen los protestantes, no señor. Eso es signo del poder ¿de quién? De Dios. Y según el libro del profeta Ezequiel, es signo de la protección ¿de quién? De Dios. Porque todo aquel que tenía la cruz en la frente no fue exterminado, fue protegido ¿por quién? Por Dios. Ahora, usted verá si le cree al evangeliquito, ¿sí? Que ese lo que viene buscando es del bueno, ¿sí? Billetico del bueno, ¿sí? Y me da tristeza cuando muchos católicos se salen de la iglesia católica, terminan metidos en una secta protestante y allá creen que porque están pagando muchos diezmos, Dios los va a salvar mejor. No, señor. Eso no es así. Eso es ser incautos y dejarse simplemente engañar por una persona que no le sirve a Dios, sino que le sirve ¿a quién? Al diablo. Ay, padre, pero ¿cómo va a decir usted eso? Que esa persona le sirve al diablo. Sí, le sirve al diablo. ¿Saben por qué? Porque el diablo también hace milagro. Ahorita voy a poner a sudar a este pollo. Búsqueme 2 de Tesalonicenses, rapidito ahí. Capítulo 3, versículo del 20 al 21. Con esto terminamos. El diablo también hace milagros, porque hay gente que cree que el diablo no hace milagros. Sí, señor, el diablo hace milagros. Y la gente tonta que no tiene la fe puesta en Dios, cuando ve cualquier milagro por allí, entonces cree que es el Señor. No, eso no es así. Es que yo fui donde el brujo y el brujo me sanó. No lo sanó el brujo, ni lo sanó Dios. ¿Sabe quién lo sanó? El diablo. ¿Para qué lo sanó? Para que usted siga ahí como un tonto y como un bobo. Así de sencillo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. Está entre el Génesis y el Apocalipsis. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. Vamos a escucharlo. Es lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses 2, 9. Escuchen. Escuchen, mire, presten atención, queridos católicos. El diablo hace milagros. Escuchen. Al presentarse sin ley. Al presentarse sin ley. ¿Quién es el que no tiene ley? ¿Quién no tiene ley? El diablo. Él hace lo que le da. Muy bien. Siga. Con el poder de Satanás. ¿Con el poder de quién? Satanás. ¿Sí? Con el poder de Satanás. Porque recuerde que el diablo tiene servidores. Y si no me lo quiere creer, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, dice que del cielo fue arrojado a la tierra el diablo, mejor conocido como Satanás. Y sus ángeles, sus secuaces, sus servidores fueron arrojados con él. ¿Sí? Entonces, aquellos que vienen supuestamente en nombre del Señor haciendo milagros, pero no vienen en nombre de la iglesia que Cristo fundó, ni por lo que Dios hizo, ni por la Eucaristía, ni nada, entonces vienen de parte del demonio. Vienen de parte del diablo que hace milagro. Ese que no tiene ley, ¿sí? Escuche lo que dice, vuélvalo a leer, vuélvalo a repetir. Al presentarse sin ley, con el poder de Satanás, hará milagros. ¿Hará qué cosa? Milagros. Ah, entonces el diablo hace milagros. Sí. El diablo hace milagros. Sí, señor. El diablo tiene poder. Sigamos. Señales y prodigios. ¿Qué más hace? Señales y prodigios. ¿Qué más hace? Vamos a ver. Al servicio de la mentira. ¿A quién le sirve el diablo? A la mentira. ¿Y aquel que trabaja en la mentira le sirve a Dios o al diablo? Al diablo. ¿Y aquel que dice que la cruz es signo, que la cruz es maldita, le sirve a Dios o al diablo? Al diablo, porque es que la palabra de Dios no dice que la cruz es maldita. La palabra de Dios dice que debemos sentirnos orgullosos de la cruz ¿de quién? De Cristo.
Que la cruz de Cristo es poder ¿de quién? De Dios. Entonces, el que diga lo contrario es un mentiroso. Y por tanto, ¿le sirve a quién? Al diablo. Al diablo. ¿Quiere que le diga más? ¿O con eso tienen? Eso lo dejamos para un próximo encuentro. Dejamos los temas que siguen, ¿no? Entonces, queridos hermanitos, hoy que exaltamos la cruz de Cristo, recuerden esto. La cruz de Cristo, primera cosa importante, ¿es protección de quién? De Dios. Segunda cosa importante, para los que se pierden, la cruz es locura, pero para nosotros es poder ¿de quién? De Dios. Tercero, debemos sentirnos orgullosos ¿de qué cosa? ¿De la cruz de quién? De Cristo. Porque en esa cruz Cristo clavó nuestros pecados. Nuestros pecados. Así sencillo. Entonces pidámosle a Dios Todopoderoso la gracia de ser cada día buenos y mejores cristianos. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.